¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en los pueblos rurales cuando cae la noche? Cuando todo está en silencio, cuando no hay nadie cerca y sientes que algo más está ahí contigo. Esta noche te traigo 3 experiencias reales, enviadas por suscriptores, personas que aseguran haber vivido cosas que no tienen explicación. Así que, comunidad, pónganse los audífonos y prepárense, porque lo que van a escuchar pasó de verdad. Yo soy el señor Tenebralia y comenzamos. Yo me llamo Arturo, vivo en Guadalajara ahorita, pero toda mi familia es de un pueblo que está para el rumbo de Zapotlanejo, no es muy lejos, pero sí es de esos lugares que todavía tienen mucha tradición, mucha cosa de antes. Esto que les voy a contar, la neta, casi no lo hablamos en la familia. Si acaso mi tía Lupe o mi prima Leticia lo sacan a veces cuando estamos tomando y ya es tarde, pero nomás entre nosotros. A la gente de fuera no se le cuenta porque luego te tiran de loco o piensan que uno andaba tomado. Pero pues yo no tomaba en ese entonces, tenía como 20 años, estaba bien morro y me acuerdo de todo clarito. Mi abuela Carmelita vivía en una casa de esas viejas, grandotas, de las que tienen un zaguán alto de madera que rechina un buen cuando lo abres, y luego entras a un patio central. El patio tenía piso de mosaico rojo, de esos que siempre están fríos aunque haga un calorón afuera, y alrededor del patio estaban los cuartos. La cocina estaba hasta el fondo. Era una casa muy grande para ella sola, porque mi abuelo ya había fallecido hace mucho, pero ella nunca se quiso salir de ahí. Decía que ahí tenía sus plantas, sus cosas, y pues mis tíos iban a verla casi diario. Cuando ella falleció, fue de repente. Un infarto, nos dijeron. Estaba en su cuarto, en su cama. Mi tía Lupe la encontró en la mañana cuando le llevó el pan. Obviamente fue un golpe bien duro para todos. Se hizo el relajo que siempre se hace en estos casos. Avisar a los parientes que viven en el otro lado, conseguir el acta, ir al panteón a ver lo del terreno. Y claro, el velorio. Allá en el pueblo todavía se acostumbra mucho velar a la gente en su casa. Nada de capillas ni funerarias finas. La funeraria nomás te renta el ataúd, te preparan el cuerpo y te lo llevan a la casa con los cirios y los pedestales esos de metal. Decidimos poner a mi abuela en la sala, que era el cuarto más grande, el que daba a la calle. Tuvimos que mover todos los muebles. El sillón viejo donde ella veía sus novelas, la vitrina con sus copitas que nunca usaba. Todo lo arrumbamos en los otros cuartos para hacer espacio. Mi tío Beto fue a rentar sillas. Me acuerdo que trajo un montón de sillas de plástico, de esas de la Corona, y las acomodamos en filas. El velorio empezó en la tarde. Al principio todo era normal, dentro de lo que cabe. Llegaba la gente, daban el pésame, se sentaban un rato. Las señoras rezaban el rosario. Mi mamá y mis tías estaban en la cocina preparando café de olla y repartiendo pan dulce. Olía a ese café, a flores y a la cera de los cirios. Había mucha luz, mucho ruido, mucha gente platicando en voz baja. Yo andaba de un lado para otro, acomodando sillas, trayendo más azúcar, saliendo a la tienda por cigarros para mis tíos que estaban fumando afuera en la banqueta. Así se nos fue la tarde y empezó la noche. Ya para eso de las 2, 3 de la mañana, la mayoría de la gente ya se había ido. Los vecinos, los conocidos, todos esos ya se habían retirado a dormir. En la casa nomás quedábamos la familia más cercana. Estaba mi mamá, mi tía Lupe, mi tío Beto, mi prima Leti y yo. Y otro tío que venía de Monterrey pero que se había quedado dormido en una silla del patio, tapado con una chamarra. Hacía frío, un frío de esos secos que te calan los huesos. Pero pues era normal, era noviembre. Estábamos sentados en las sillas de plástico ahí en la sala, alrededor del ataúd de la abuela. Ya nadie hablaba. Estábamos bien cansados, con los ojos rojos, nomás viendo a la nada o cabeceando. Había 4 cirios grandes en las esquinas del ataúd. Y de repente, no sé cómo explicarlo bien. El ambiente se puso pesado. No pesado de que te dé miedo, sino como cuando va a llover y el aire se siente grueso, que hasta cuesta respirar un poquito. Me acuerdo que yo estaba viendo hacia el suelo, viendo mis tenis, cuando noté que la luz de la sala bajó. Levanté la vista y vi que los 2 cirios que estaban del lado derecho del ataúd
Los que daban hacia el pasillo de los cuartos se habían apagado. No parpadearon, no echaron humo negro como cuando les soplas. Nomás se apagaron al mismo tiempo. Plop. Mi mamá se persignó rápido y mi tía Lupe soltó un suspiro. «Es normal», dijo mi tía tallándose los ojos. «A veces la cera viene mala o hay corrientes de aire». Yo me paré a prenderlos otra vez con un encendedor. Fui, los prendí y me volví a sentar. No había ninguna corriente de aire. Las puertas y ventanas estaban cerradas a piedra y lodo. Nos quedamos en silencio otro rato. Yo creo que pasaron como unos 20 minutos. Yo ya estaba cerrando los ojos, casi quedándome dormido en la silla, cuando escuchamos el ruido. Venía desde adentro de la casa, desde el cuarto de la abuela, que estaba hasta el fondo del pasillo. Era un sonido, ¿cómo te digo? Como si alguien estuviera empujando un mueble de madera maciza sobre el piso de mosaico. Un arrastre pesado. Largo. Lento. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Mi mamá me volteó a ver con los ojos bien abiertos. Mi tío Beto, que estaba medio dormido, se enderezó de golpe y se quedó escuchando. «¿Quién está allá atrás?», preguntó mi tío bajito. Nadie le contestó. Todos los que estábamos en la casa estábamos ahí en la sala, menos el tío que seguía roncando en el patio. El cuarto de la abuela estaba vacío. Desde que sacaron su cuerpo en la mañana, nadie había entrado ahí. De hecho, mi tía Lupe había cerrado la puerta. Otra vez, más cortito esta vez. «Alguien se metió», dijo mi prima Leti, y se agarró del brazo de mi mamá. «No chingues, ¿cómo se van a meter si todo está cerrado?», le contestó mi tío Beto, pero se paró de la silla. Agarró un palo de escoba que estaba recargado cerca de la puerta de la cocina y caminó hacia el pasillo. Yo me paré atrás de él. La neta no quería ir. Me estaba dando un vuelco el estómago, pero tampoco lo iba a dejar ir solo. Caminamos por el pasillo. La luz del patio estaba prendida, una luz amarillenta medio triste. Llegamos a la puerta del cuarto de la abuela. Estaba cerrada, tal como la había dejado mi tía. Mi tío Beto pegó la oreja a la madera. Yo me quedé un paso atrás, aguantando la respiración. No se escuchaba nada. Ni grillos, ni el viento, nada. Un silencio de esos que te zumban en los oídos. Mi tío agarró la perilla, la giró despacio y empujó la puerta. Buscó el apagador con la mano y prendió la luz. El cuarto estaba vacío. Estaba su ropero viejo, su cómoda con sus santitos y sus veladoras apagadas, y su cama. Pero la cama no estaba en su lugar. Era una cama matrimonial, de esas de base de metal y cabecera de madera gruesa, bien pesada. Estaba movida como 1 metro hacia el centro del cuarto. Se veían las marcas en el piso donde las patas habían tallado el polvo. Y las cobijas, que mi tía había dejado tendidas y bien estiraditas en la mañana, estaban deshechas. Como si alguien se acabara de levantar de ahí. Mi tío y yo nos quedamos congelados en la puerta. Ninguno de los dos entró. Nos quedamos viendo la cama, luego el ropero, luego la ventana que tenía la protección de herrería intacta y cerrada por dentro. No había nadie. No había manera de que alguien hubiera entrado y salido sin que lo viéramos por el pasillo. Mi tío tragó saliva, apagó la luz y cerró la puerta de un jalón. Me agarró del hombro bien fuerte. «Vámonos para allá», me dijo sin mirarme. Regresamos a la sala. Mi mamá y mis tías nos vieron llegar. Mi tío Beto estaba blanco, pálido, y yo creo que yo también. Dejó el palo de escoba en el suelo y se sentó. «No hay nada», dijo. «Seguro fueron los gatos de la vecina en el techo y se escuchó hueco». Nadie le creyó, ni él mismo se lo creía, pero nadie quiso decir nada más, nadie quiso ir a asomarse. Nos quedamos el resto de la noche hechos bolita en las sillas, bien juntos, sin platicar, nomás viendo los cirios, que por cierto, no se volvieron a apagar. Yo no pude pegar el ojo ni un segundo. Cada ruidito de la casa me hacía brincar. Al día siguiente fue el entierro. Fuimos al panteón, enterramos a la abuela, lloramos, lo normal. Después de eso, la familia se fue dispersando. Los que venían de lejos agarraron camino, los vecinos volvieron a sus casas. Mi mamá, mis tíos y yo nos quedamos con el trabajo de limpiar la casa y empezar a recoger las cosas. Aquí es donde la cosa se puso peor. La casa ya no se sentía igual. Y no me refiero a la tristeza o al vacío de que ya no estaba la abuela. Era otra cosa. Se sentía ocupada.
como si hubiera alguien más ahí viviendo con nosotros. Caminabas por el pasillo y sentías esa miradita en la nuca. Esa sensación de que te están viendo desde uno de los cuartos oscuros. Empezaron a pasar cositas. Estábamos en la cocina lavando los trastes del velorio. Dejabas una cuchara en la mesa, te volteabas al fregadero, y cuando buscabas la cuchara ya no estaba ahí. Estaba en la otra punta de la mesa. O las puertas. Mi tía Lupe es bien maniática con las puertas, siempre las cierra. Y a cada rato encontrábamos la puerta del baño, o la de la alacena, abiertas de par en par. Le echábamos la culpa al cansancio, al estrés. Andamos bien sacados de onda, decía mi mamá. Tratábamos de no hacerle caso. Queríamos terminar rápido de empacar la ropa de la abuela y los papeles importantes para cerrar la casa e irnos. Una semana después del velorio ya casi terminábamos. Era martes, me acuerdo bien, porque en el pueblo los martes no abren muchas tiendas y estaba todo muy callado en la calle. Yo me había quedado solo en la casa un rato porque mi mamá y mi tía fueron al centro a pagar lo último de la luz y el agua para dar de baja los servicios. Mi tío Beto ya se había regresado a su casa desde el domingo. Yo estaba en el patio, barriendo unas hojas secas que habían caído del limón. Estaba haciendo calor. El sol pegaba fuerte. Traía mis audífonos puestos, pero sin música. Nomás los traía ahí porque estaba escuchando un partido de fútbol en la radio de mi celular y se había cortado la señal. Entonces lo escuché. Vino clarito desde adentro de la casa, desde el pasillo de los cuartos. Arturo, mijo. Me quedé quieto. Dejé la escoba recargada en la pared. Me quité los audífonos. Arturo. No era un eco, no era un ruido que se pareciera a una voz. Era la voz de mi abuela. Su tono, su forma de arrastrar la R. Exactamente su voz, pero sonaba rara. Sonaba como seca, como si no tuviera aire. Venía de su cuarto, el cuarto que estaba vacío. Sentí que las piernas se me hacían de trapo. Un frío me subió desde los pies hasta la nuca, un frío bien feo que me hizo temblar. Y eso que estaba haciendo calorón a pleno sol. No era mi abuela. O sea, era su voz, pero algo adentro de mí, en la panza, me gritaba que eso que estaba allá adentro no era ella, que era una trampa. Ven, mijo, ayúdame. La voz se escuchó un poquito más fuerte, como si estuviera parada justo detrás de la puerta de su cuarto, asomándose al pasillo. No contesté. No me moví. Agarré las llaves de la casa que estaban en la mesa del patio. Abrí el zaguán lo más rápido que pude sin hacer ruido. Salí a la calle y cerré detrás de mí. Me fui caminando rápido, casi corriendo, hasta la plaza del pueblo. Ahí me senté en una banca, sudando frío, sintiendo que me iba a desmayar, hasta que vi pasar a mi mamá y a mi tía con las bolsas del mandado. Fui con ellas y les dije que ya no quería regresar a la casa, que me sentía mal del estómago. No les conté lo de la voz. Me dio miedo que me dijeran que estaba loco o que me mandaran de regreso por mis cosas. Esa noche, todos nos quedamos a dormir en la casa de mi tía Lupe, que vivía a unas cuadras de ahí. Yo seguía asustado, callado, casi no cené. Estaba sentado en la mesa de la cocina de mi tía, nomás viendo el plato. Mi tía Lupe estaba lavando los sartenes. De repente, cerró la llave del agua. Se secó las manos con un trapo. Se me quedó viendo un rato, muy seria, y luego se sentó en la silla de al lado. Suspiró pesado, miró hacia la ventana y me dijo, así de la nada, sin que yo le hubiera contado absolutamente nada de lo que pasó en la mañana. ¿La oíste, verdad? La volteé a ver y sentí que se me atoraba un nudo en la garganta. Nomás pude asentir con la cabeza. Mi tía me agarró la mano, la tenía bien fría. Yo también la oí antier en la madrugada cuando fui al baño, me dijo bajito, casi susurrando. Me habló desde la cocina, me pidió agua. Se quedó callada un segundo y me apretó la mano bien fuerte. Si la vuelves a oír, por lo que más quieras, no le vayas a contestar. Y nunca, nunca entres al cuarto si te llama. Eso que está en la casa ya no es tu abuela. Algo se quedó ahí esa noche del velorio. Algo se agarró de ella. Al día siguiente, mandamos a un muchacho del pueblo, un chalán, a que sacara las pocas cajas que faltaban de ropa y trastes. Le pagamos bien para que él entrara por las cosas. Nosotros ya no volvimos a pisar esa casa. Se le echó llave al zaguán, se le pusieron candados y así se quedó. Ya pasaron muchos años de eso. La casa sigue ahí, en el pueblo.
Mi nombre es Felipe y pues la verdad llevo rato pensando si mandar esto o no. Un amigo del trabajo, el Beto, me dijo que escuchara los relatos que suben aquí porque una vez platicando en el turno de noche, le solté una parte de esto y me dijo que encajaba perfecto con lo que cuenta la gente en el canal. Yo nunca había dicho esto fuera de mi familia, y la verdad es que en mi familia ni siquiera se habla del tema. Es como una regla no escrita, de esas que nadie pone, pero que todos respetan porque saben que si le rascas, sale algo que nadie quiere ver. Yo me crié en un rancho en el norte. No era una hacienda ni nada de esas cosas que salen en las novelas. Era un pedazo de tierra seco, puro polvo y mezquites, allá rumbo a Ojinaga, en Chihuahua. Teníamos una casa de bloque sin enjarrar, con techo de lámina que en tiempo de calor parecía un horno, y en invierno sentías que se te congelaban los huesos. Éramos mi papá, mi mamá y yo. Mi papá era un hombre muy recio, de esos de antes, que no hablaban mucho y que pensaban que cualquier problema se arreglaba trabajando más duro. Él traía un sombrerito ya todo gastado por el sol, las manos rasposas, siempre oliendo a tierra y a tabaco barato. Nosotros no teníamos mucho dinero, así que la comida y lo poco que sacábamos para vender venía de un corral que mi papá armó en la parte de atrás del terreno. Ahí criábamos gallinas y unas cuantas cabras. Chivas, pues. El corral estaba hecho de pedazos de madera que mi papá iba juntando, palos de mezquite enterrados a la mala y malla ciclónica oxidada que amarraba con alambre de paca. No era el lugar más seguro del mundo, pero aguantaba. Las chivas eran un dolor de cabeza, siempre intentando brincarse o comerse lo que no debían, y las gallinas, pues, eran gallinas. Hacían ruido todo el día, escarbaban la tierra, apestaban cuando llovía. Era una vida aburrida, si les soy sincero. Yo tenía como 15 años, y mi única preocupación era ayudar a darle de comer a los animales antes de irme caminando a la telesecundaria y regresar para limpiar la caca de los corrales. Todo era muy igual, todos los días. Todo esto que les voy a contar empezó con animales muertos. No fue así de golpe, de que un día salimos y todo era un matadero. No, fue una cosa bien sutil al principio. Me acuerdo que fue un martes, porque los martes pasaba un camión vendiendo pan dulce por la carretera de terracería, y yo siempre salía a comprar. Esa mañana me levanté temprano, el sol apenas iba saliendo, y fui a echarle maíz a las gallinas. Cuando abrí la puerta de la malla, vi a una de las coloradas tirada en la esquina. Al principio pensé que era un coyote. Por allá es bien común. Los pinches coyotes bajan cuando hace hambre y se llevan lo que pueden. O a veces son perros asilvestrados, perros de otros ranchos que los dueños no cuidan y se hacen jauría. Fui a levantar a la gallina para tirarla lejos antes de que mi papá la viera y se encabronara, pero cuando la agarré, me saqué de onda. No había señales normales. Si un coyote se mete a un gallinero, se hace un desmadre. Hay plumas por todos lados, sangre en la tierra, la malla rasgada y las demás gallinas andan todas alteradas, cacareando como locas. Pero aquí no. El corral estaba en paz. Las otras gallinas andaban picoteando como si nada. Y la gallina muerta no estaba despedazada, no le faltaba un ala, no tenía mordidas en el pescuezo. Solo estaba tirada, como si de repente se hubiera quedado sin fuerza y se hubiera caído muerta ahí mismo. La agarré de las patas y estaba aguada, como un trapo. No pesaba, o al menos así lo sentí yo. Se la enseñé a mi papá, y él nomás gruñó. Dijo que seguro se había enfermado de algo, que la tirara lejos para que no contagiara a las demás. Fui y la aventé a un barranco que estaba como a medio kilómetro, y ya, seguimos con nuestra vida. Pero a los 3 días, otra gallina apareció igual, y luego, el fin de semana, 2 más. Mi papá ya se estaba molestando, no por miedo, sino por el dinero. Cada gallina era dinero perdido. Él juraba que era un animal, una comadreja, o un tejón, o un perro mañoso que se metía por algún hoyo que no habíamos visto. El domingo se la pasó toda la tarde dándole vueltas al corral. Yo lo veía desde la ventana de la cocina. Caminaba despacito, revisando cada metro de la malla, pateando la base para ver si estaba floja, buscando escarbaderos en la tierra. No encontró nada. El corral estaba cerrado a piedra y lodo. Aún así, reforzó todo con más alambre y puso unas tablas pesadas en la base. «A ver si muy cabrón el perro», me dijo cuando entró a lavarse las manos, lleno de polvo y sudor. Esa semana no pasó nada. Pensamos que con el arreglo había quedado solucionado el problema. Hasta que le tocó a una de las chivas. Fue un viernes en la madrugada.
Las chivas dormían en una parte separada, bajo un cuartito de madera que les hicimos para que no se mojaran cuando llovía. Yo me acuerdo que esa noche no hizo viento. Estaba todo bien callado. Cuando mi papá salió a ordeñar antes de que saliera el sol, escuché que pegó un grito, pero un grito de coraje. Salí corriendo en calzones y con los tenis sin amarrar. Ahí estaba la chiva más vieja que teníamos, tirada de lado, igual que las gallinas. Mi papá la estaba revisando, le abría el hocico, le buscaba marcas en el lomo, nada. Ni una pinche gota de sangre. No estaba mordida, no estaba rasguñada, pero estaba tiesa, con los ojos bien abiertos, como nublados. Yo sentí un escalofrío en la espalda, de esos que te dan cuando sabes que algo no cuadra, pero tu cerebro no quiere entender qué es. Las chivas hacen mucho ruido, son bien escandalosas. Si un perro o un coyote se hubiera metido, la chiva hubiera gritado, hubiera pataleado, hubiera hecho un ruido que nos despierta a todos. Pero nadie escuchó nada. Ese día mi papá no habló en todo el desayuno. Se tomaba su café a tragos chiquitos, mirando a la nada. Mi mamá le preguntó que si iba a llamar al veterinario del ejido vecino, pero él le dijo que no iba a gastar lo que no tenía en alguien que nomás le iba a decir que era un bicho o una infección. Esa noche, mi padre empezó a quedarse despierto. No nos dijo que lo iba a hacer. Yo me di cuenta porque me levanté al baño en la madrugada y lo vi sentado en la cocina, a oscuras. La cocina daba directo al patio trasero y tenía una ventanita de cristal con una cortina de esas de tela barata, de florecitas. Estaba sentado en su silla de madera, con un cigarro apagado en la boca y su rifle calibre .22 recargado en la pierna. Le pregunté qué hacía y me dijo con voz bien ronca: «Vete a acostar, Felipe». No me lo dijo enojado, me lo dijo como cuando te advierten que no te acerques a la lumbre. Esto duró como 4 noches. En la casa se sentía una tensión bien pesada. Mi mamá andaba nerviosa, se la pasaba rezando en las tardes porque decía que sentía el ambiente enrarecido. Y sí se sentía. Afuera hacía mucho calor, pero adentro de la casa sentías como si el aire estuviera denso, como cuando va a llover y caen rayos, pero sin lluvia. Los animales también andaban raros. Las gallinas no querían salir de su gallinero, se quedaban amontonadas en una esquina, y las chivas andaban ariscas, pateando el suelo y resoplando. Y luego llegó esa madrugada. No sé qué hora era. Solo sé que hacía un frío de esos que te calan hasta los huesos, típicos del desierto en la noche. Yo estaba profundamente dormido en mi cuarto, tapado hasta la nariz con una cobija San Marcos. De repente, sentí una mano pesada en el hombro que me sacudió. Abrí los ojos y era mi papá. Y no traía la luz prendida. La poca luz que entraba era de la luna por la ventana. Lo vi y me asusté, porque mi papá nunca me despertaba así. Siempre era un grito desde la puerta: «Felipe, arriba, a chingarle». Pero ahora estaba inclinado sobre mi cama, y cuando vi su cara, me quedé helado. Mi papá, el hombre que yo creía que no le tenía miedo a nada, el que mataba víboras de cascabel con un palo sin parpadear, estaba pálido, pálido, pálido y sudando frío. Me puso el dedo en la boca para que no hablara. «Levántate», me susurró, bien bajito. «Ven a la cocina, pero sin hacer nada de ruido. No vayas a arrastrar los pies». Me levanté temblando. Yo pensé que se habían metido unos malandros al rancho. Por esos rumbos a veces pasaban camionetas con gente armada, y uno nomás tenía que agachar la cabeza y hacerse pendejo. Caminé detrás de él en calcetines. La casa estaba en un silencio absoluto. Nomás se escuchaba el rechinido de la madera vieja y mi propia respiración, que sentía que sonaba fuertísimo. Llegamos a la cocina. Mi papá se acercó a la ventanita. Tenía la cortina corrida nomás un pedacito, lo suficiente para asomar un ojo. Me hizo señas con la mano para que me acercara. «Asómate», me susurró en el oído. «Dime qué chingados es eso». Me acerqué a la rendija. La luna estaba casi llena, así que el patio se veía iluminado, como si hubiera un foco de esos blancos, pero más tenue. Vi el corral. Vi las siluetas de las gallinas dormidas en los palos. Y luego, vi hacia el centro del corral. Lo que vi no se me olvida. A veces todavía sueño con esa madre y me despierto con el corazón a 1000 por hora. Había algo dentro del corral. Al principio, mi cerebro de morro intentó darle sentido. Dije: «Ah, es un perro grande, un mastín, un gran danés,
Un animal de esos grandotes que alguien soltó. Pero a los 2 segundos me di cuenta de que no. No era un animal normal. Estaba encorvado. Era demasiado grande para ser perro. La altura, estando así agachado, le llegaba casi a la mitad de la malla ciclónica. Fácil 1 metro y feria. Pero se movía en 4 patas. Su piel, o lo que lo cubría, no parecía pelo. Se veía liso, como grisáceo, como si estuviera sucio o cubierto de ceniza. Brillaba un poquito con la luz de la luna, como si estuviera sudado o grasoso. La forma en la que tenía las patas traseras, no sé cómo explicarlo, estaban flexionadas hacia adelante, como si las rodillas las tuviera al revés, como las patas de un perro, pero mucho más largas, desproporcionadas para el cuerpo. No hacía ni un solo ruido al moverse. Era un silencio que te zumbaba en los oídos. Se movía despacito, levantando una pata, luego la otra, acercándose a donde estaban las gallinas. Y aquí fue donde empecé a temblar de verdad. Las gallinas estaban ahí, a menos de 1 metro de esa cosa. No estaban dormidas. Podía ver cómo movían la cabecita, los ojitos brillando, pero no hacían ruido, ni un solo cacareo, ni un aleteo, ni siquiera intentaban escapar. Estaban como clavadas en el palo donde dormían. Era como si estuvieran paralizadas, como si el miedo, o lo que sea que esa cosa desprendía, las hubiera dejado de piedra. Yo no podía respirar. Sentía que el aire se me había atorado en la garganta. Quería voltear a ver a mi papá, pero no podía apartar los ojos de la ventana. Esa cosa se paró frente a una de las gallinas. Levantó lo que parecía ser una mano, pero los dedos eran muy largos, huesudos, y apenas rozó a la gallina. Yo esperaba que se la comiera, que le arrancara la cabeza. No sé, algo que hace un animal, pero no hizo nada de eso. Solo la tocó, y la gallina se dejó caer. ¡Pam! Directo al suelo como un costal vacío. En ese momento yo creo que mi papá se movió o hizo algún ruido, un crujido en el piso de madera de la cocina, mínimo. Pero esa cosa lo escuchó. Esa cosa levantó la cabeza, volteó despacio hacia nuestra ventana. Y ahí fue cuando entendí que algo estaba muy, muy mal. Que lo que estaba viendo no era de este mundo, o no era algo de la naturaleza normal, porque tenía cara de persona. No era una cara completa, o sea, no era como ver a un señor de la calle con cuerpo de monstruo. Era una mezcla. Tenía los ojos, la nariz y la estructura de un rostro humano, pero jalado, estirado hacia atrás, sin labios, con unos ojos que no brillaban con la luz. Eran como 2 hoyos oscuros, negros, profundos. La piel de la cara se veía reseca, pegada al cráneo. Me miró. Estoy seguro de que miró directo a mis ojos a través de la rendija de la cortina. Sentí un frío que me cruzó desde la cabeza hasta los pies, como si me hubieran echado agua helada. Sentí que me chupaba la voluntad. Sentí unas ganas terribles de llorar, pero no por tristeza, sino por una desesperación absoluta, un terror primitivo. Era lo suficiente humano para saber que no era un animal, y lo suficientemente monstruoso para saber que no era una persona enferma ni nada de eso. Mi papá no aguantó más. Me agarró del brazo, me jaló hacia abajo con una fuerza bruta y cerró la cortina de golpe. Caímos los dos al piso de la cocina. Mi papá estaba jadeando, abrazando su rifle contra el pecho. Yo me hice bolita en el suelo, tapándome la boca con las manos para no gritar, porque tenía ganas de gritar a todo pulmón. Nos quedamos ahí sentados, en lo oscuro, en el piso frío. No salimos, no hicimos ruido. Yo esperaba en cualquier momento escuchar a esa cosa rasguñar la puerta o romper el vidrio de la ventana. Me imaginaba esa cara asomándose por el cristal. Cada ruido del viento afuera me hacía dar un brinco. Mi papá no levantó el rifle para apuntar a la puerta en ningún momento. Solo lo tenía abrazado. Creo que él sabía que una bala de .22 no le iba a hacer ni cosquillas a eso, o tal vez sabía que no se le debía disparar a algo así. Estuvimos en el suelo hasta que empezó a amanecer, hasta que vimos que la luz del sol empezaba a entrar por los lados de la cortina y empezamos a escuchar a los pájaros cantar lejos. Mi papá se levantó despacio, le tronaban las rodillas, abrió la puerta de atrás. Yo me quedé adentro, asomándome nomás de lejitos. El corral estaba igual que siempre. Al día siguiente, bueno, esa misma mañana, encontramos la gallina muerta en el suelo, la que yo había visto caer.
Fui a verla con mi papá. Estaba igual que las otras, sin sangre, sin heridas, como si estuviera vacía por dentro, aguada. Mi papá no dijo ni una palabra. Agarró una pala, hizo un hoyo profundo detrás del corral, aventó la gallina y le echó tierra. Luego fue por sus herramientas, quitó el alambre nuevo que había puesto días antes y dejó el corral normal. A las 2 semanas llegó una camioneta a Estaquitas con unos señores de otro ejido. Mi papá vendió todos los animales, remató las chivas, vendió las gallinas casi regaladas. Yo le ayudé a subir las jaulas y a arrear a las cabras. Los señores se fueron muy contentos pensando que habían hecho el negocio de su vida. El corral se quedó vacío. Con el tiempo se llenó de maleza y la malla se terminó de caer. Mi papá nunca explicó nada. Mi mamá le reclamó por días. Le decía que de qué íbamos a vivir, que por qué había malbaratado los animales así de repente. Él no le contestaba. Solo se salía al porche a fumar, mirando hacia el monte. Yo tampoco hablé de eso con mi mamá. Me daba pánico siquiera recordarlo. Y sentía que si lo decía en voz alta, iba a traer a esa cosa de vuelta. Pasaron los años. Yo crecí, me fui del rancho, me vine a vivir a la ciudad para buscar trabajo en las maquilas y hacer mi vida. Mi papá ya falleció, hace como unos 5 años. En todo ese tiempo, desde aquella madrugada hasta el día que lo enterramos, nunca volvimos a hablar de lo que vimos, jamás. Era como un pacto de silencio. Pero una vez, solo una vez, poco antes de que yo me viniera a la ciudad, estaba empacando mis cosas en una maleta vieja. Mi papá estaba sentado en el marco de la puerta de mi cuarto, viéndome. Ya estaba más viejo, más cansado. Yo le dije que me iba porque quería salir adelante, que en el rancho no había futuro. Él asintió con la cabeza. Y de la nada, sin que yo le preguntara nada, mientras veía hacia el pedazo de terreno donde antes estaba el corral, me dijo una frase. Fue la única vez que hizo referencia a esa noche. Me miró a los ojos con esa misma mirada pesada y cansada y me dijo: «Hiciste bien en no hacer ruido ese día, Felipe. Hay cosas que aprenden a entrar cuando les abres sin querer». Se dio la media vuelta y se fue a la cocina. Yo me quedé ahí, con la ropa en las manos, sintiendo el mismo escalofrío que sentí de niño. Hasta el día de hoy, no sé qué chingados era eso. La gente cuenta leyendas, hablan de nahuales, de brujas, del chupacabras, de demonios del desierto. Yo no le pongo nombre. Solo sé que no era un animal. Y sé que lo que mató a nuestros animales no se los estaba comiendo. Se estaba alimentando de algo más. Su miedo, su energía, no sé. Yo vivo en un departamento ahora, en un 3er piso. Pero hay noches en las que escucho a los perros de la calle ladrar a lo pendejo. Y luego de repente se callan. Se callan todos al mismo tiempo. Gracias por dejarme contar esto en su espacio. Yo estaba viviendo en Guadalajara, allá por Tlaquepaque. Rentaba un cuartito bien chiquito. Trabajaba en una empresa de paquetería, pero me traían en chinga todo el día cargando y descargando, y la verdad pagaban una miseria. Llegó un punto en el que ya no me alcanzaba ni para la renta. Me atrasé 2 meses, y la señora de la casa ya me estaba echando indirectas de que necesitaba el cuarto para un sobrino. Yo andaba bien agüitado, no sabía qué hacer, y le marqué a un tío que vive allá para el norte de Jalisco, pegado a la frontera con Zacatecas, por el lado de Huejuquilla. Mi tío conoce a mucha gente de campo, ganaderos y así. Le pregunté que si no sabía de alguna chamba por allá, de lo que fuera, de peón, de velador, lo que cayera. Me dijo que me regresaba la llamada. Al día siguiente me marcó y me dijo que un señor, un tal don Carmelo, ocupaba a alguien para que se fuera a quedar a un rancho. No era para cuidar ganado pesado ni nada, nomás era para darle mantenimiento a los lienzos, arreglar cercas de alambre de púas, limpiar la maleza, tapar unos hoyos y hacer acto de presencia, pues, para que no se metieran los paracaidistas o la maña. Me dijo que me pagaban bien, libre de polvo y paja, y que ahí había una casa donde me podía quedar. Dije que sí sin pensarlo. Entregué mi cuarto en Tlaquepaque, malbaraté unas cosillas que tenía, un refri chiquito y una tele, y me fui a la Central Nueva a agarrar un camión. El viaje estuvo pesadísimo. Fueron un buen de horas, con el calor a todo lo que da y el camión parando en cada pueblito. Me bajé en la cabecera municipal ya cuando estaba oscureciendo.
Ahí me estaba esperando el tal Don Carmelo, en una camioneta Nissan de esas estaquitas, ya bien traqueteada. El señor era de pocas palabras, ya grande, traía su sombrero y las manos bien curtidas. Nomás me saludó, me subió a la caja de la camioneta junto con mi mochila y arrancamos. El camino al rancho se me hizo eterno. Salimos del pueblo y agarramos pura terracería. Yo creo que habremos manejado como 1 hora y media para adentro de la sierra. No se veía nada, nomás el polvo que levantaba la camioneta y los matorrales secos a los lados del camino con las luces de la Nissan. Ni una casa, ni un poste de luz. Pura oscuridad y cerros. Cuando por fin llegamos, el señor se bajó, abrió un portón de madera atorado con un alambre y metió la camioneta. La casa del rancho estaba ahí en medio de la nada. Era una construcción de material, de ladrillo pelón con techo de lámina, sin pintar, ya vieja. Tenía un cuartito que era la cocina, otro cuarto grande para dormir y un baño afuera, de esos que tienes que echarle agua con la cubeta. Don Carmelo me bajó un costalillo con despensa. Frijol, arroz, unas latas de atún, maseca, café soluble y unas botellas de agua. Me dijo que adentro había un catre viejo pero que el colchón aguantaba y que había una hornilla de gas con un tanquecito de esos de 10 kilos. Ahí te acomodas, muchacho. Yo vengo a dar la vuelta el domingo a ver qué te hace falta. Nomás me revisas bien la cerca del lado del arroyo, que se meten las vacas del vecino, me dijo. Y ya, se subió a su camioneta y se fue. Me quedé ahí, en medio del silencio más cabrón que he sentido en mi vida. Cuando vives en la ciudad, te acostumbras al ruido, a los carros, a los vecinos, a los perros, a las sirenas. Pero ahí, nada. Nomás el zumbido de los grillos y el viento pegando en las láminas. Me metí a la casa. Olía a encierro, a polvo, a humedad de la que se queda pegada en las paredes aunque haga un calor del diablo afuera. Prendí un foco, que era el único que servía, colgado de un cable pelón en medio del cuarto. El catre estaba en una esquina. Dejé mi mochila, barrí un poco porque estaba lleno de tierra y caca de ratón. Me tomé un vaso de agua y me acosté. Estaba tan cansado del viaje que me quedé dormido de volada. Los primeros días fueron normales, aburridos, a más no poder. Me levantaba apenas salía el sol porque el calorón al mediodía no te dejaba hacer nada. Me preparaba un Nescafé en una olla de peltre, me comía un pan y me salía a caminar los linderos del rancho. Llevaba unas pinzas, grapas, un martillo y alambre. Me la pasaba estirando alambre de púas, cortando mezquites que se enredaban en la cerca, sudando la gota gorda. A las 2 de la tarde me metía a la casa, me hacía unos frijoles, comía y me tiraba en el catre a escuchar música en mi celular, porque no había ni un palito de señal para internet ni para llamadas. Pero desde el primer día que entré a esa casa, sentí una incomodidad rara. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, porque no es que viera cosas o que se movieran los platos, nada de eso. Era una sensación física, como cuando estás en una fila y sientes que el de atrás está demasiado cerca de tu nuca y te volteas por instinto. Haz de cuenta eso, pero todo el tiempo, como si la casa estuviera demasiado chica por dentro, como si el aire pesara. Yo le echaba la culpa al encierro, a la soledad. Decía, es que no estás acostumbrado a estar tan solo, güey. A veces me ponía a hablar en voz alta nomás para escuchar algo, pero me callaba rápido porque mi voz sonaba sorda, como si las paredes de ladrillo se tragaran el sonido. Al tercer día pasó algo con un perro. Un perro callejero, de esos flacos, color amarillo, se acercó al rancho. Yo lo vi desde la puerta y le chiflé para que viniera, pensando que me haría compañía. Entré rápido por un pedazo de tortilla y se la tiré a unos metros. El perro se acercó oliendo, despacito. Pero cuando llegó a unos 5 metros de la casa, se frenó en seco. Se quedó viendo hacia la puerta, o sea, hacia donde estaba yo parado. Pero no me veía a mí, veía al marco de la puerta. Se le erizó el pelo del lomo, bajó las orejas, metió la cola entre las patas y empezó a gruñir muy quedito. Luego dio media vuelta y se fue corriendo. Se me hizo bien raro, pero pensé que a lo mejor antes los dueños le pegaban o algo y le tenía miedo a la gente. No le tomé tanta importancia. Las noches eran lo pesado. Como no había tele ni señal, a las 8 que ya estaba oscuro, no había nada que hacer.
Me acostaba en el catre y apagaba el foco para no gastar la batería que se cargaba con un panelito solar chiquito que había en el techo. En la noche, la casa empezaba a tronar. La madera, la lámina, la tierra. Todo hacía ruido. Las primeras noches yo brincaba con cada tronido, pensando que alguien se estaba metiendo. Pero luego te acostumbras. Sabes que es la casa que se enfría y los materiales crujen. Fue como a la semana de estar ahí cuando empezó la chingadera esa. Era jueves. Me acuerdo porque ese día me había cortado la mano con un alambre y traía el dedo gordo envuelto en un trapo con alcohol. Me acosté temprano, como a las 9. Hacía un calor sofocante, de ese que te hace sudar nomás de estar acostado. Estaba boca arriba, viendo al techo oscuro, tratando de dormir. Todo estaba en completo silencio. Ni los grillos se escuchaban. Era un silencio tan absoluto que hasta los oídos te zumban, no sé si me entiendan. Y en ese silencio empecé a escuchar un sonido, muy bajito, apenas perceptible. Era un roce rasposo, rítmico. Inhala, exhala. Pensé que era yo. Cuando hay mucho silencio, a veces escuchas tu propia respiración resonando en tu cabeza. Así que aguanté la respiración unos segundos. Pero el sonido siguió. Inhala, exhala. No venía de afuera. No era el viento. No era un animal en el monte. Venía de adentro de la casa. De la otra habitación, la de la cocina. Me quedé tieso. Sentí cómo se me heló el estómago. Era una respiración, pero no sonaba normal. Sonaba pesada, como si quien estuviera respirando tuviera flemas o asma. Un sonido húmedo y ronco en el fondo de la garganta. Y lenta, muy lenta. Una persona normal respira más rápido. Esto era largo. Estiré la mano y agarré el machete que dejaba siempre al lado del catre en el piso. Pensé, se metió un cabrón. Alguien, algún teporocho del pueblo o un vagabundo, se había metido a la cocina. Me senté en el catre, despacito para que los resortes no rechinaran. Agarré el machete, me paré descalzo y caminé hacia la puerta que conectaba el cuarto con la cocina. Me asomé de golpe y prendí la linterna de mi celular. No había nadie. La luz alumbró la estufita de gas, el garrafón de agua, la mesa de plástico, las sillas. Todo vacío. Y en el instante en que prendí la luz, la respiración se detuvo. Como si alguien hubiera contenido el aliento al verse descubierto. Revisé debajo de la mesa, detrás de la puerta. Nada. Salí de la casa. Le di la vuelta con la linterna. Nada. El polvo del patio estaba intacto. No había huellas de botas ni de zapatos cerca de la puerta. Me convencí a mí mismo de que había sido un animal. A lo mejor un tejón, un tlacuache o una lechuza que se metió por el techo de lámina y al escucharme se escondió o se salió por algún hueco. Los animales grandes hacen ruidos raros. Yo trataba de usar la lógica, porque si no me iba a volver loco ahí solo. Regresé a la cama y dormí a medias, despertándome a cada rato. El viernes y el sábado no escuché nada. Hasta me reía de mí mismo, pensando que andaba de paranoico por no tener con quién platicar. El domingo llegó don Carmelo, me trajo más comida, me pagó mi semana en efectivo y me preguntó cómo iba el cerco. Le dije que bien, que ya casi terminaba el lado del arroyo. No le comenté nada de los ruidos, que le iba a decir, oiga patrón, es que la casa respira. Me iba a mandar a la chingada y me iba a correr por loco. La noche del lunes, ahí fue cuando todo se fue al carajo. Esa noche había luna llena. Entraba un poco de luz blanca por la ventanita del cuarto. No hacía tanto calor, de hecho había bajado la temperatura. Se sentía hasta frito. Me quedé dormido profundo por ahí de las 10. Me desperté de golpe. Ya ven que a veces uno se despierta así de la nada, con los ojos pelones, sin razón, pero sintiendo que algo te despertó, como una alerta del cuerpo. No me moví, solo abrí los ojos. Miré hacia el techo, iluminado apenitas por la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Y lo escuché? La respiración. Pero esta vez no estaba en la cocina, estaba en mi cuarto. Y no estaba en una esquina. Estaba al lado de mi cama. ¡Ah! ¡Ah! El sonido era horrible. No era humano, pero tampoco sonaba como un animal. Era húmedo, gorgoteante, profundo. Y olía. Un olor que no había sentido antes. Olía a tierra mojada, pero no la tierra de lluvia que huele rico, sino a tierra escarbada, a tierra de adentro, como a sótano viejo combinado con algo agrio, como a saliva seca. Yo estaba paralizado. Literalmente no podía mover ni un dedo.
El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho, zumbándome en las sienes. Quería gritar, quería agarrar el machete, pero el cuerpo no me respondía. El miedo te congela, te lo juro. Es un instinto primitivo de hacerte el muerto para que el depredador no te vea. Yo estaba de lado, mirando hacia la pared. La respiración venía de mi espalda, del lado que daba hacia el centro del cuarto. ¡Ah! ¡Ah! Sentí como el aire, un aire frío y apestoso, me rozaba la nuca a cada exhalación. Estaba parado justo al lado de mí. Entonces pasó lo que me hizo perder la cabeza. Sentí peso en la orilla del catre. El colchón viejo se hundió. Escuché el rechinar de 2 resortes de metal bajo el peso de algo que se estaba sentando o subiendo despacio a la cama, a mi lado. La tela del colchón se tensó y mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás, hacia donde estaba esa cosa, por el hundimiento del colchón. La respiración cambió, se hizo más corta, más rápida. Estaba ahí, estaba en la cama conmigo. Yo cerré los ojos con tanta fuerza que me dolían los párpados. Empecé a rezar en mi mente, un Padre Nuestro, un Ave María, lo que me acordaba, todo revuelto. No abrí los ojos. Sabía que si me volteaba a ver qué era eso, me iba a morir ahí mismo de un infarto. La presencia era pesadísima. Sentía una presión en el aire, como si la habitación se hubiera encogido, como si hubiera una masa enorme ocupando el espacio. No me tocó. En ningún momento me puso una mano encima ni nada. Solo estaba ahí, hundiendo el colchón, respirando pesado, a centímetros de mi espalda. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando estás así, los minutos parecen horas. Pudo haber sido media hora. Pudieron haber sido 2 horas. Yo seguía tieso, sudando frío, esperando el momento en que me atacara. Pero de repente, el peso se levantó. El colchón volvió a su lugar con un leve chillido de los resortes. La respiración se empezó a alejar, despacio, hacia la puerta de la cocina. Luego, silencio. No me moví el resto de la noche. Me quedé en la misma posición hasta que empecé a ver que la luz de la luna cambiaba y el cuarto se empezaba a poner gris porque estaba amaneciendo. Hasta que escuché el canto de unos pájaros afuera y vi la luz del sol entrar de lleno por la ventana, me atreví a moverme. Me senté en la cama. Estaba empapado en sudor pero temblando de frío. Me paré con cuidado. El cuarto estaba vacío. Caminé a la cocina. Vacía. Estuve a punto de convencerme otra vez de que lo había soñado, de que fue una parálisis del sueño, que la mente te juega trucos bien cabrones. Quería creer eso, te lo juro que quería creerlo para calmarme. Pero me regresé al cuarto para agarrar mis botas. Y ahí me di cuenta. La casa no estaba encementada por completo. El piso del cuarto era de un cemento viejo que siempre soltaba mucho polvo. Yo no había barrido desde el viernes, así que había una capita fina de polvo color crema sobre el piso. Y en el suelo, justo al lado de mi catre, de donde se había hundido el colchón, había marcas en el polvo. Me le quedé viendo fijamente y sentí que se me iba el aire. No eran pisadas. No había forma de botas, ni garras, ni pezuñas, ni pies descalzos. Era un surco, ancho, como de 1 metro de diámetro. Una marca lisa en el polvo, como si alguien hubiera arrastrado un costal inmenso y pesado desde la puerta de la cocina hasta el lado de mi cama. El rastro borraba el polvo a su paso, dejando el cemento limpio debajo, y se detenía exactamente donde yo estaba durmiendo. Luego, el mismo surco se regresaba por donde vino, hacia la cocina, y desaparecía en el borde de la puerta de salida que estaba abierta. Agarré mi mochila. Ni siquiera metí toda mi ropa. Nomás agarré lo que tenía a la mano, mi celular, mi cartera, y cerré la mochila a la brava. Dejé el costal de despensa, dejé las herramientas, dejé todo. Salí de la casa caminando rápido, casi corriendo. No volteé para atrás. Salí al camino de terracería y empecé a caminar hacia el pueblo. Hacía un calor infernal, pero no me importó. Yo solo quería alejarme de ese pedazo de tierra. Caminé como 2 horas, hasta que pasó una camioneta de unos ejidatarios que llevaban pacas de alfalfa, y les rogué que me dieran un aventón a la carretera. Me trepé en las pacas, y de ahí me bajé en un entronque donde pasaban los camiones de regreso a Guadalajara. Desde ahí, en una caseta de teléfono público porque todavía no traía saldo, le marqué al número de don Carmelo. Me contestó al tercer tono. ¿Bueno? Oiga, don Carmelo, soy Daniel, el del rancho. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué se te ofrece? Ya no voy a seguir trabajando. Dejé la casa cerrada. Ahí disculpe, pero ya me voy para Guadalajara. Tuve una emergencia familiar.
No le iba a decir la verdad. Quería evitarme la burla. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Se escuchaba nomás la estática, y luego don Carmelo habló. Su voz ya no sonaba igual que antes. Sonaba más grave, como resignada. Ah, está bien, suspiró. No te preocupes. Por eso nadie me dura ahí más de 2 noches. Tú aguantaste mucho. Me colgó. El teléfono se quedó haciendo tú. Yo me quedé con la bocina en la mano. No he vuelto a trabajar en el campo. Pues ahí está mi historia. A ver si la leen. Saludos.